oraba, tenía comunión con el Padre, se relacionaba con el Padre, ¿ya? Inclusive él dice que no hacía nada, ni hablaba nada, sino lo que había escuchado y ha visto del Padre, él lo hacía, ¿ya? Entonces hay una relación muy estrecha entre Jesús y el Padre con respecto a la oración. ¿Ya? Aquí está. Hablamos por qué debemos orar, ¿no es cierto? Los estorbos de la oración. Bueno, uno de los estorbos mayores estorbos que puede haber para la oración es la falta de perdón. ¿Ya? Cuando usted va a orar, ¿no es cierto? Y está enojado o con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos, o con la vecina, o etcétera. Esa falta de perdón, ¿no es cierto?, impide que la oración pueda fluir como Dios quiere. A ver, ¿cuántos están enojados aquí en esta mañana? Si alguien está enojado, esta es la oportunidad para que usted se reconcilie con el Señor. Y con la persona que está enojada, obvio. Ahora, si no está aquí, ore al Señor. Dígale, Señor, ¿sabes que yo estoy enojado con tal persona? Porque me miró feo, o porque me debe plata, o porque me guíe, que allá, etc. Uno nos enojamos por varias cosas. ¿Ya? Entonces, ore al Señor. ¿Ya? Y la oración, hermano, produce un quiebre profundo en el reino de las tinieblas cuando uno empieza a orar para perdonar. Pablo, ¿no es cierto?, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿no es cierto?, él dijo, aparte que dio un resumen teológico que dejó a los fariseos y saduceos, y por eso lo apedrearon, ¿no es cierto?, ¿ya? Porque le dijo, ustedes no, bueno, etc. Pero dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón libera. ¿Ya? Te libera a ti y libera al otro. ¿Ya? Ahora, cuando Esteban perdonó, soltó a los demás, a todos los que estaban ahí, los dejó libres. Porque la falta de perdón ata los corazones, ata las mentes, ata las vidas, las deja atadas. ¿Ya? Y para que ustedes sepan, hermanos, hermanas, muchos cristianos en este tiempo caminan atados por falta de perdón. ¿Ya? Por eso después llegó Saulo, que estaba ahí, y después se encontró con el Señor, ¿no es cierto? O el Señor lo encontró a él, y él se volvió y fue uno de los más grandes hombres después de Jesucristo que ha existido. ¿Ya? Los beneficios de la oración: se produce una dependencia hacia Dios, porque hay cosas que Él solo puede hacer. Él lo puede hacer todo. De hecho, Romanos 8:26 habla de cómo debemos de interceder, cómo debemos orar. No sabemos, pero más el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Ya? A veces no sabemos cómo orar. En situaciones difíciles, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cuántos ustedes estaban ahí diciendo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Hasta alguna vez así o no? ¿No es cierto? Todos, yo creo que hemos estado en un tiempo... todos hemos estado en un tiempo así, Señor, ¿cómo lo hago? Entonces el Espíritu dice que intercede por nosotros diciendo, Él mismo, Él sabe cómo hacerlo. ¿Ya? Él sabe cómo guiarte, Él sabe, mire, Él va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Dios no deja puertas entreabiertas, por si acaso, ¿eh? O la abre o la cierra. ¿Ya? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿No es cierto? Para Dios no existen los grises, o en negro o blanco. Así de radical es el Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Porque dice al tibio que hace, ¿no es cierto? Es abominación. Eso significa o eres frío o eres caliente. Dios no tiene términos medios. ¿Ya? Él es así, o para allá o para acá. ¿No es cierto? Por eso cuando uno, yo tenía la costumbre, cuando me dedicaba a algo, yo me iba con todo. Hasta con el barro hasta aquí, pero yo me iba con todo. Y cuando llegué al Señor, yo me fui con todo allá. Radical en ese aspecto.
¿Ya? Mi vida así cambió con todo con el Señor. Porque yo entendí ese principio. ¿Ya? Empezamos a conocer la voluntad de Dios. Aquí voy a detenerme en esta mañana. Quiero que busquen el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios. ¿Ya? Capítulo 1. A ver, mientras buscamos ahí, mientras lo aprendan con eso. No me meto. Ahí está. ¿Ya? Mientras busquemos. ¿Ustedes cuándo oran? ¿Quién ora aquí? Levanten la mano los que oran. Todos oramos, ¿no es cierto? De una u otra forma. ¿Ya? Orar. ¿Qué oramos? ¿Cuál es el tipo de oración que usted tiene? ¿No es cierto? Ahora, no sé, va a parecer un poquito arrogante lo que voy a decir, ¿ya? Me van a perdonar un poquito si suena medio arrogante, ¿ya? Y mi esposa me reta a mí, me reta por eso. Porque yo decía, ¿no es cierto? Yo no oro por trabajo porque el Señor me trae el trabajo acá a la casa. Es medio arrogante, ¿ya? Y me decía, me decía, mira tus palabras, lo que dicen. ¿Por qué yo decía eso? ¿Sabe por qué lo decía? Porque el Señor ya me había prometido que me iba a bendecir. Pues. Amén. Amén. Es lo mismo en cuanto al alimento y al vestuario. ¿No es cierto? Cuando habla Mateo dice, hombre de poca fe, mirad los aves del cielo, ¿no es cierto? Que no trabajan y mi Padre Celestial las alimenta. Cuando habla de la vestimenta, pero mirad los lirios del valle, dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hombre de poca fe, ¿cuánto más va a tener cuidado de vosotros que sois sus hijos? Entonces hay promesas que Dios que están establecidas para sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál tiene que ser el enfoque de nuestra oración? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar con nuestra oración? ¿Hacia dónde el Espíritu Santo tiene que llevarnos a la oración? ¿Ya? Y aquí yo quiero leer un poquito lo que dice Efesios, ¿ya? Capítulo 1, versículo 15 en adelante. Mire lo interesante que es esto, hermano. ¿Por qué? Porque como iglesia, como congregación, nosotros necesitamos madurez. ¿O no? Necesitamos madurar. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, siga por favor, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí no. Primera cosa, Pablo, ¿no es cierto?, hace lo siguiente, dice, por esta causa yo también haber oído de vuestra fe. ¿Cierto? Cuando yo oigo de hombres y mujeres de fe, Pablo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hacen? Le da gracias al Señor y dice que lo recuerda siempre en sus oraciones. ¿Ya? Hay algo muy interesante. Quiero leer voy a dar la introducción primero. ¿Ya? Eso es bien. Dice Corintios 14:20. Eso es lo de Oscar, ¿ya? 1 Corintios 14:20 dice lo siguiente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué él hablaba a los corintios así? Si usted lee la carta a los corintios, ¿no es cierto? Había un tremendo problema ahí. 1 Corintios capítulo 3. De manera, del versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños
en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Pero por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La palabra carnal ahí, en el griego, la palabra, la etimología de la palabra, estoy usando palabras de día domingo ya, es irregenerado, que nació regenerado. Es como la piel, ¿no es cierto? Cuando uno se hace la piel, ¿no es cierto? ¿Sí? La piel, ¿qué es lo que produce? ¿Qué hace la piel? Se regenera, ¿no es cierto? Y cuando es irregenerado, es cuando la piel queda, ¿no es cierto? Irregenerada. Entonces, ¿pero por qué Pablo le habla a ellos que tienen que, como niños, le diga beber leche y no vianda? ¿Por qué? Porque las viandas son para los que han alcanzado madurez. ¿Ya? Entonces, tenemos que madurar. La importancia que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios. La palabra en Filipenses, ¿ya? Habla lo siguiente. Esto quiero darlo a modo de introducción, hermanos, ¿ya? Por favor. Pero hay harta escritura. Filipenses capítulo 3, ¿ya? Del versículo 7 adelante, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, le he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logras asir aquello por lo cual también ha sido, por lo cual también fui asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Perdona. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, ¿no es cierto?, hace una reseña de su vida en los versículos anteriores, de todos los pergaminos que él tenía, ¿no es cierto?, como apóstol. Usted sabe que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes hombres de la antigüedad. No todos podían llegar a él. Es como no sé, pues, llegar a la universidad de Harvard, ¿no es cierto? ¿Ya? Ir a estudiar allá. No cualquiera entra a esa universidad, hay que pagar nomás para entrar. Como hicieron los coimeros ya en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que pagaban para que sus hijos pudieran entrar a esas universidades. Llega a tal punto, ¿no es cierto?, el prestigio de esa universidad, y ahí está la creme de la creme en cuanto a inteligencia humana, sabiduría humana, terrenal, diabólica, dice el apóstol Santiago. Tremendo, ¿eh? ¿Ya? Y dice, pero está la creme de la creme. Entonces ahí ya, como si yo fuera allá y me sacara el primer lugar en todo. Puro 11, no 10. Pero delante de mí hay uno que se sacaba puros 20, superior a mí. Entonces Pablo era ese. Estaba bajo esa tremendo hombre inteligente que era el doctor en la ley, ¿ya? Pero él dice que tengo todo por basura. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de Pablo? ¿Por qué tenía por basura eso? ¿Para conocer a quién? A Jesús. Hermano amado, yo
le doy firmado, por decir así. Si usted se mete con Cristo a conocer a Cristo, usted se va a dar cuenta que todo lo que tiene, todo lo que usted tiene a su alrededor, todo, incluyendo a la mamá Susan, ¿no es cierto? Todo. No, hermano. Usted se va a dar cuenta que no tiene el valor que nosotros le damos. Amén. Y como yo también voy a decir, ya, ¿me van a perdonar? ¿Me perdonan? Ya, ¿me perdonan? Bien, Marmati, ¿me perdona ya? ¿No? Ok, ya. Pero como nosotros somos niños, ¿cuántos maduros hay aquí? Filipenses habla de, ya que nosotros somos perfectos, ¿no es cierto? Habla de perfección. Y la palabra aquí, perfección, no tiene que ser con una persona que no tiene, sí, perfecto como yo. No hay nadie perfecto como yo. Buen mozo, ojos azules, me los tapo porque no se escandinen, etc. Pero la palabra perfecto tiene que ver con completo, maduro, con crecimiento mentalmente, con un carácter moralmente intachable, alcanzar madurez, maduro. Eso tiene que ver con la perfección que habla el apóstol Pablo acá. Entonces, ¿qué nosotros? Tenemos que ir creciendo mental y de carácter. Por eso que Pablo dice, vosotros todavía sois niños, ¿no es cierto? Porque no le puedo dar vianda. Imagínense si hubiera nacido el Mati, ¿no es cierto? Al segundo día, la hermana Katy le da poroto al niño con longaniza. Lo liquida, ¿no es cierto? No puede. Entonces, ¿qué le daba a la mamá? Lechecita, ¿no es cierto? De ahí le ponía y lo chantaba ahí, ¿no es cierto? Y lo reía mamá. ¿Ya? Pero no podía pescar un plato y darle poroto con longaniza y un huevo encima, más encima. ¿Por qué? Porque no puede soportar. Hermano, nosotros tenemos que aprender y tenemos que empezar a madurar. Ya no podemos, hermano, ya no podemos andar como con niñería en nuestra vida. No, que la hermana Verónica me miró feo. Y como me miró feo, no lo saludo más. No, que aquí, hermano, no podemos, ya no estamos para eso. ¿Por qué no estamos para eso? Porque Cristo viene pronto. Amén. Hermano, un día vamos a estar predicando acá y el pastor se va a ir y ustedes van a quedar. Hermano, el apóstol Pablo dijo, ¿sabe qué, hermano? A mí, el ser inteligente, el tener saber toda la ley, el ser irreprensible en esto, el ser de fariseo, eso no tiene valor para mí, no tiene valor, porque yo tengo una esperanza que me va a llevar al cielo y esa es la que yo quiero conocer. Amén. Entonces, tenemos que madurar. Ya no podemos, hermano, yo no le puedo estar diciendo a usted, hermano, usted tiene que venir a orar los miércoles. Hermano, usted tiene que discipularse. Hermano, usted tiene que hacer esto. No, hermano, ya no podemos estar en eso, porque no estamos para eso. Los tiempos no están para eso. Nosotros tenemos que meternos con Dios y conocer a Dios. Entonces Pablo, en el libro de los Efesios, nos dice qué tenemos que hacer. ¿Cuál era la oración de Pablo? Pablo no oraba para que los Efesios tengan pan, ni vestimenta, ni casa, ni trabajo. No le interesaba eso. ¿Por qué? Pues dije delante, parecía arrogante lo que yo le dije. Pero el Señor ya me lo prometió. Ya me lo prometió. Dice la Escritura que Él ya nos dio todo. Que estamos completos en Él.
Si Dios se preocupa por los gorriones, por todo, hermano, ellos no trabajan, son los más flojos que hay. Andan puro volando. Están puro volando. Andan puro hinchando nomás. Pero Dios lo alimenta. Ahora, ¿qué vale más, dice el Señor? ¿Los pajaritos o nosotros? Nosotros. Aunque dice que la creación va a ser redimida. Y es más, hermano, dice que la creación gime por la redención de los hijos de Dios. Está con dolores de parto. Ya está a punto de que nosotros partamos con el Señor y la tierra habrá tierra nueva y cielo nuevo. Amén. Entonces, cuando nosotros, yo veo, hermano, así, no, porque esto, hermano, ¿sabe qué? Yo tomé una decisión en mi corazón. Los que son de Dios Amén. van a ser de Dios toda la vida. Amén. Amén. Van a ser de Dios toda la vida. Y van a seguir la voz de su Señor. Siempre. ¿Ya? Entonces, no podemos permanecer en una forma en la cual no podamos crecer. Tenemos que dar fruto. Y esto me habla de madurez. Tenemos que dar fruto. Mire, el fruto, ¿no es cierto? No es algo que han querido, ¿no es cierto?, hacer injerto de pera naranja, pera durazno, etc. Pero es pera o es naranja, porque esa mezcla, tal vez para el gusto sí, pero el cristiano no puede, ¿sabe lo único que nos imita el diablo? ¿Sabe lo único que nos puede imitar el diablo? ¿Sabe qué cuál es? ¿Sabe, no? Un cristiano. Un cristiano. No. El fruto del Espíritu. Porque es del Espíritu. Todo lo demás el diablo lo ha inventado. Pero el fruto del Espíritu, el enemigo no puede copiarlo. Porque va contra su naturaleza. Entonces, un cristiano maduro manifiesta lo que es el fruto del Espíritu. Amén. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? Bondad. Amor. ¿A dónde se encuentra? Gálatas 5. 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Pero antes de eso, ¿qué habla el apóstol Pablo? Habla de las obras de la carne. ¿No es cierto? Y después dice, más el fruto del Espíritu es amor. Ahora, el amor, hermano, porque el fruto del Espíritu y del amor se desarrolla todo lo demás. Ahora, ¿por qué yo perdono a mi hermano? ¿Por qué digo yo, hermano David, yo lo perdono y le amo? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, hermano, me lleva a eso. El Espíritu quiere eso. Ahora, cuando Pablo, volvamos a la carta de Efesios, ¿ya? Perdón, tienes que terminar un poquito más aquí. ¿Ya? La madurez. El fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, tiene que ver con el carácter de Cristo que tiene que desarrollarse en nosotros. ¿Ya? El Señor fue una persona enseñable. Mire, ¿cómo fue Jesús? Por eso que es importante, y Pablo dice que tenemos que conocer a Jesús. Intachable. Manso y humilde. Dice, aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. No era menso, era manso. Porque algunos... Es que mire, ¿sabes que hay un concepto errado del cristianismo? ¿Ya? Pero bueno, ese es un tema aparte. ¿Ya? Pero el fruto del Espíritu está mostrando el carácter de Cristo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí? Amén. Porque dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Romanos capítulo 8 habla de eso.
¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí? Amén. Entonces ustedes son de Dios, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿qué tiene que empezar en nosotros a desarrollarse? El carácter. El carácter. A ver, ¿cuántos enojones hay aquí? Yo, Mire. Mire, Dios mío. a ver, los enojones, levanten la mano los enojones. yo. Mira, los dos, ¿ah? No una. Mano, mano. A ver, mire, ¿sabe por qué yo a veces me enojo? ¿Sabe cuáles son los motivos de mi enojo muchas veces? Y yo me enojo con ustedes. ¿Sabe por qué yo me enojo? Porque no entendemos. Porque no entendemos a lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mire, entre comillas, esto para nosotros no allá. Este, en otra iglesia sería como un sacrilegio o una apostasía si lo hacemos así como estamos haciendo. Entonces, hay un hermano que dice, pastor, la estructura ya está bien. Yo creo que hay que romper con las estructuras. ¿No es cierto? Amén. Pero Dios también nos llama a ser ordenados. Pero el orden no tiene que ver con la estructura, aunque sí tiene que ver con la estructura. ¿Me entienden? Es una tolicia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener un orden. ¿Ya? Bueno, eso es. Entonces, el carácter, hermano. El carácter. Mire, va a hablar de las mujeres, ¿ya? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Lo más claro. Mire, las mujeres están mandadas a hacer para hablar. Disculpe. Me metía la pata por caballo. No, hermano. No. Mire, las características de una mujer son totalmente diferentes a las características de un hombre, obvio, ¿no es cierto? Ahora, mire, una de las cosas interesantes del carácter de Cristo, que Cristo supo hablar cuando tenía que hablar y supo callar cuando tenía que callar. Ejemplo, cuando fue presentado ante el Sanedrín para ser juzgado, dice la Escritura, más él, dice que fue como oveja al matadero. Pero cuando Jesús abrió su boca, ¿no es cierto? Cuando lo descendieron diciendo, oye, eres tú el Hijo de Dios, ¿no sabes tú que yo tengo autoridad sobre ti? Jesús dijo, no. Si la autoridad no viene del Padre, tú no tienes nada que hacer conmigo. Interesante, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿por qué hablo de las mujeres? Después hablar de los hombres, ¿ya? Tranquilos. Porque la mujer, hermano, tiene que desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas. Hermano, ya no podemos caminar como caminábamos antes. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y las viejas también, y son ellas todas nuevas. ¿No ve que me tiré? Son ellas nuevas. Entonces, ¿cómo eran ustedes antes de conocer a Cristo? ¿No es cierto? Miren, una de las características de mis hermanas, ¿ya? Tranquila, no, a darle 5 minutos a usted, no, ¿ya? Después vienen 20 horas. Una de las características, hermano, es tener el, ¿no es cierto? El control, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Es decir, una buena y mala noticia. El tener el control no es bueno. El dejarse controlar es bueno. Ahora, ¿por qué debo ser controlado yo? Por el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo soy controlado por el Espíritu de Dios, yo aprendo a hablar y aprendo a callar. Porque dentro del fruto del Espíritu viene la templanza, la mansedumbre, viene lo que es el dominio propio. Tenemos que aprender. Y los valores también tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Nuestras esposas tienen que ver en nosotros un hombre apasionado por el Señor. Amén. Y si yo no cumplo eso, hermano, mis esposas,
Si yo no, hermano, mire, si yo, ¿no es cierto?, como esposo, como varón de Dios, no tomo el lugar que me corresponde, sabe que otro va a tomar el lugar que corresponde, que es nuestra esposa. Porque si ve, ¿no es cierto?, si ve que mi esposa ve que yo no muevo, si yo no oro, si yo no leo la escritura, si yo no hago esto otro, si yo no hago acá, entonces, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? La mujer. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo mi papel. ¿Entiendes? Entonces, cuando la mujer, cuando el hombre toma el lugar, ¿no es cierto?, ¿qué hace la esposa? Se pone bajo la cobertura. Se resguarda. ¿Ya? Y calla. Dice la escritura que la mujer aprieta en sujeción. Entonces, pero hermano, eso no es terrible. ¿Sabe por qué es terrible para muchas mujeres eso? Porque no se dejan controlar y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso que tenemos que ser uno. Pero dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Amén. Tenemos que tomar nuestro lugar, ¿ya? Entonces, el carácter de Cristo tiene que desarrollarse en nosotros, hermano. Ya no podemos ser ni ya, hermano. Mire, ¿cuánto envidioso hay aquí? No, si es verdad, hermano. Usted dirá, no, hermano, usted no. ¿Sabe que yo era un hombre envidioso? Pero yo no me daba cuenta de eso. Pero yo era envidioso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo me dijo: Alex, hijo mío, tú eres un envidioso, arrepiéntete. ¿Cuántos son celosos? Ah, sí, pues a él nomás, a él lo ponen a hacer devocionales nomás, a él acá nomás, a él allá nomás. ¿Cuántos son contenciosos? Ay, ¿cuánto les gusta pelear a ustedes? Mire, hermano, ¿sabe qué? No hay, dice que, esto pero voy a ratificarlo, ¿no es cierto? Voy a hablarlo genéricamente. Dice, el proverbio dice que mujer rencillosa es como gotera. Pero hombre rencilloso también es como gotera. Usted sabe que una gotera es molestosa. Ahí, ta, La puerta del ojo. está ahí, dale con la gotera. Una mujer y un hombre rencilloso es como esa, y dale con la cuestión, y dale con la cuestión, y dale que la gallina se pipí, y dale que la gallina se pipí. La puerta en el oído. ¿Cierto? ¿Sí o no? Tenemos, hermano, tenemos que sacar esas cosas en nuestro corazón. Ya no seamos niños. Y cuando usted es una mujer, un hombre rencilloso, celoso, envidioso, contencioso, ¿sabe lo que me habla eso a mí? De inmadurez. Tenemos que madurar. Yo tengo que, voy a contarle algo, pero que no sepa nadie más, ni siquiera mi esposa ya. Y ustedes dos, ¿no es cierto?, que tú quieres meterte a mi familia. Ustedes en mi yerno, ¿cierto? El que yo no quería, pero vamos. Es mi nuero. No, hermano. Yo doy gracias al Señor por ser acá. Amén. Y creo que Dios cuando... ¿Cuántos jovencitos hay aquí? Miren. Le voy a dar un consejo. Cuando usted espera en el Señor a la persona que Dios le tiene preparada o preparado, usted va a ser una mujer o un hombre feliz. Amén.
Mi hija esperó 28 años. ¿Y sabe lo que significa eso? Para ella, con toda la presión del mundo, yo tenía que, cuando llegaba y de repente se me ponía a llorar, y yo la contenía más. Ya viene el Seba, ya viene el Seba. No, decía, ya vienen los camellos, tranquila, ya vienen los camellos. Pero, ¿saben qué? A veces la espera vale la pena. Aprendan, jovencitas, no se apuren en los procesos. Disfruten el Evangelio, disfruten la vida que Dios les está dando, disfrútenla. No se amarren tan jóvenes, ¿para qué amargarse la vida? ¿Es verdad, hermano? Yo me casé a los 27 años. ¿En qué iba? Ah, ya. Con respecto a la mansedumbre, ¿no es cierto? Lo que habla la Biblia, a la paciencia. Yo un día saqué a pasear a la perrita que no es mía, la Lina, ¿ya? Y la llevé a la plazuela un día domingo en la tarde. Yo siempre lo saco y pueden estar los niños ahí y ella hinchando por acá, todo eso. Y se fue un joven y me, así como que la pensó, me dijo, ¿usted no cree que esto es medio peligroso, que la Lina esté aquí habiendo niños? No, le dije yo, porque estoy acostumbrado. Y como que me echaron los fialó. Empezó a parar con una plumita aquí. ¿A quién se le para la pluma aquí? Entonces, ya le dije, no, porque aparte yo primero entré un diálogo con el enemigo. No era la persona, sino que el enemigo quería, y entré en diálogo. Fui tan necio que entré en diálogo. Y dije, no, pero ¿sabes qué? Al final tuyo, primera vez que te veo aquí, y soy un negatillo, siempre vengo aquí. Y de repente sale andar con la niña y sale esa, oye, ¿por qué no se va a enojar? ¿Por qué no se va de aquí? ¿Por qué no se va? Y yo orgulloso, pues hermano, orgulloso. Me senté y no me fui. Entonces, y dije, no va a dar el gusto. ¿Fue la actitud correcta? No, hermano. No. ¿Qué tenía que hacer? Decirle, está bien, te encuentro la razón, voy a pescar a mi perrita y me voy. Pero surgió algo en mi corazón que no tenía que haber surgido. Yo le di la cabida. ¿Ya? Entonces, ok, ya después me arrepentí y dije, ok. Entonces yo estoy esperando la oportunidad de verlos a ellos nuevamente y pedirles perdón por mi actitud. ¿Por qué? Porque mi hija me dice, papá, me dice, cuidadito con estar peleando con los vehículos, que toca la bocina acá allá, porque tú no sabes que en algún momento determinado esas personas pueden llegar a la iglesia y decir, ay, este era pastor. La pura verdad. ¿No es cierto? La pura verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tiene que desarrollarse el carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, no seamos niños fluctuantes. No seamos de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo se constante en todos sus caminos. Un día sí, un día no. Un día está con todas las pilas puestas y al otro día con todas las pilas descargadas. No, hermano, tenemos que ser de una sola línea. Tenemos que mirar un solo objetivo, no hay. Yo digo, y me van a seguir perdonando, ¿ya? Cuando yo conocí al Señor, para mí fue un impacto tan fuerte, y de hecho, mire, voy a contar un poquito más. Una cosa que mi hija que yo obviaba y que nunca la contaba. Mi mamá murió en octubre, yo en enero por ahí, caigo preso, imagínense, y después salgo en libertad, con todo el dolor que había dentro de mi familia. El niño cae preso por ir a robar marihuana.
¿Ya? Entonces cuando yo llego, y miren más, hermano, yo quiero decir que el Señor me guardó aún en lo más profundo que yo caí. Dios me guardó. Pero ¿sabe por qué? Porque mi papá era carabinero, ¿ya? Y yo, ¿qué es lo que hacía yo? ¿Cierto? Mi papá era viejo movido en su tiempo. Y habían caído presos unos amigos de mi papá, que los conocía, etc. Y les dice, y yo los consigo, y aparte que había que Hernán, mi amigo, mi papá, etc. Entonces, hubo como que Dios puso ángeles con cachos, pero eran ángeles, ¿no es cierto?, que me cuidaron, me protegieron. Y después conocimos, porque yo tenía la tía que todos los jueves y domingos me llevaba una bolsa de mercadería para allá. Y después nos conocimos. Imagínense cómo Dios trabaja para guardarnos a nosotros. Hubo un motín en la penitenciaría de Santiago, y trasladaron a un compadre malo, y nos enjuntamos con él. Y estos compadres, cuando matan carabineros, etc., son compadres de respeto, ¿ya? Dentro de la jerga y nosotros yo me uní a ellos. Entonces yo de hecho estar con ellos, ya a nosotros ya no nos hacían nada, nos protegían. Imagínense, pasó esto otro. Salgo en marzo, y en el mes de agosto yo entrego mi corazón al Señor. Y cuando entregué mi corazón al Señor, fue un cambio radical. ¿Por qué? Porque yo, cuando vi la gloria de Dios, dije: esto es lo mío. Hermano, tú necesitas ese encuentro con el Señor, porque si tú no lo tienes, tu vida va a ser fluctuante. Un día sí, un día no, un día el mundo, un día Cristo. Tú no tienes idea de la esperanza que Dios te llamó. Tú no tienes idea de lo que Dios trazó para ti. Tú no tienes idea de lo glorioso que Dios tiene para tu vida. Pero como este asunto del mundo, como esta cuestión de los problemas, las dificultades, las enfermedades, las escasez económicas nos envuelven, nosotros perdemos la mirada de Cristo. Y sabes que yo de ese día que me convertí, mi lugar santo de oración era el baño de mi casa. Ahí oraba yo al Señor, clamaba al Señor. Yo quería conocerle a Él, solamente quería conocer su gracia, su amor, su bondad, su poder, lo que Él era, lo que Él reflejaba, lo que la Biblia me decía. Yo quería conocerlo. Hermano, para mí no me importaba el frío, el calor, el tiempo, la hora, nada me importaba. Yo solamente quería conocerle a Él, quería tener relación con Él, quería intimidad con Él, quería más de Él, más y más de Él, hermano. Para mí no era problema levantarme a las 5 de la mañana, irme a trabajar y después estar hasta las 3 de la mañana con Él, orando, buscando en comunión los unos con los otros. Usted no tiene ni idea lo que es el poder de Dios manifestándose a través de uno. Usted necesita conocer a Cristo que yo conozco, a Cristo que se revela aquí en la Escritura. Jóvenes, no se crean dueños del mundo. Si ustedes no se apartan del mundo, el mundo los va a absorber, se los va a consumir, se los va a comer y los va a destruir. Hermano, usted no tiene nada más, hermano. Nuestra vida es como la hierba del campo, que un día crece, el sol sale, la marchita y ya era. Como la niebla de la mañana, la niebla sale y se disipa, la niebla así es nuestra vida, hermano. La vida nuestra es cortísima. Tenemos que madurar. Tenemos que entender a la esperanza que Cristo nos llamó. Hermano, y yo vi milagros, y he visto milagros de Dios tremendo, hermano, tremendo, porque yo sabía que mi Dios era poderoso. Y mire, ya no alcanzar hoy día, pero el domingo lo voy a contar esto, lo que dice Pablo.
Hermano, yo vi personas liberadas por el poder de Dios, sanadas por el poder de Dios. Dice que la Escritura a nosotros, ese mismo poder que levantó de Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder, y ese mismo poder que hizo subir a Jesucristo a la diestra de Dios Padre, ese mismo poder, ese mismo dunamis, ese mismo poder glorioso está en nosotros. Amén, amén. Pero vivimos como derrotados. Ay, que Señor, que el diablo, hermano, el diablo está, mire, ahí está el diablo. Dice que la Escritura que el diablo está bajo nuestros pies. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Y qué era? ¿Cuánto? Yo. Me llamo 45. Ya, con esto termino, hermano. Estoy en la introducción. Corta para el otro domingo. Hebreos 5:8. Quiero terminar con la introducción, ya. Dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Juan capítulo 8, del 25 al 30, dice lo siguiente: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él, y esto habla al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire, Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que era la divinidad de Cristo la dejó a un lado y Él se hizo hombre. Entonces, como hombre, Él tenía que ser enseñado. Mire, el discípulo de Cristo tiene que ser enseñable o moldeable. Si usted no es enseñable, no es discípulo. Ahora, ¿a quién usa Dios? Primeramente el Espíritu Santo, pero también los ministerios: pastor, evangelista, maestro. Cuando usted dice no recibe el consejo del Padre, y no recibe el consejo del Espíritu Santo, y no recibe el consejo del pastor, etc., no está siendo enseñable. Ya estamos como nosotros, pues nos parece bien. Si Jesús fue enseñable, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a ti y a mí? ¿Qué nos queda? Tenemos que ser enseñables. Amén. Tenemos que aprender. ¿Ya? ¿Cuántos son enseñables aquí? ¿O son de esos que dicen, no, esto es así, así es el asunto y no? Tenemos que ser enseñables. Tenemos que aprender de otros. Pablo dijo, aprended de mí, así como yo he aprendido de Cristo. Amén. En otras palabras, déjense enseñar. ¿Ya? El que se cree saberla todo, no sabe nada. Amén. 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 Ya, vamos a terminar aquí con
con la introducción. ¿Ya?